enfocados en cada uno de los tipos de sensibilidad. Ahora, si habláramos como tal de un concepto de la inmunología, es este, ¿no es cierto? Es aquella ciencia que va a estudiar al sistema inmunitario, pero no solo al sistema inmunitario, sino va a estudiar todas aquellas reacciones que esta persona, o sea, este hospedador, como se le dice generalmente, va a tener esas respuestas a ciertas entidades extrañas, llámenle antígenos, alérgenos, no sé, bacterias, virus, parásitos, lo que ustedes quieran llamarlo, ya sean del medio interno, que a veces sí, muchas veces puede ser del medio interno, y ustedes dirán qué antígenos tenemos en el interno, ya van a ir viendo después, o del medio externo, que netamente es todo lo patógeno, ¿no es cierto? La inmunología, a grandes rasgos, a grosso modo, tiene solamente dos divisiones, por si acaso. Aquí es donde siempre se confunden, entonces desde ahora les digo, son solamente dos. Ahora, que una se subdivida es otra cosa. Tipos de inmunidad: innata y adquirida o adaptativa. A veces también se confunden ahí, piensan que son dos diferentes, no es la misma, solo que cambia el apellido. Entonces, la innata, como ven acá, este es un resumen recontra resumido, entonces por eso les digo, van a leer del libro. La inmunidad innata es aquella con la que nacemos, aquella que la mamá le pasa al bebé al momento de nacer, ¿a través de qué? De la leche materna. Entonces, esta es inespecífica, no es que te va a proteger en particular de algún microorganismo. Y esta inmunidad innata además incluye barreras. ¿Cómo qué creen que puede ser? ¿Qué barreras conocen que les sirve como inmunidad a ustedes? La piel. ¿Qué más? ¿Membrana de dónde? ¿De la célula? Ya, pues, ¿qué más? Algo más externo. Las mucosas. Exacto, las mucosas, las lágrimas, la saliva, secreciones en otras regiones, llámenle secreciones vaginales, secreciones auditivas a veces. Entonces, cualquier sustancia que pueda ser como secreción en las mucosas es igual un método de barrera para que no adquiramos patógenos. Ahora, si hablamos de inmunidad adquirida o adaptativa, si quieren, es aquella que nosotros vamos a desarrollar después de haber estado expuestos a un antígeno en particular. Entonces, como ven acá, como dice, es después de la exposición a un antígeno. Esta sí es específica. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es específica? Porque va a reconocer ese antígeno, el antígeno a la... Exacto, es como que ustedes salgan a la calle, viene un tipo, los apuñala y la siguiente semana lo vuelven a ver, ¿qué van a hacer? Salir. Claro, no van a reconocer, ¿no es cierto? No van a ir otra vez, ay, hola, ¿cómo estás? Me falta tú. Entonces, algo así. Entonces, el sistema ya reconoce, entonces desarrolla anticuerpos específicos para ese determinado antígeno. Y esa especificidad va a estar mediada por estos queridos anticuerpos. Esto es muy importante, los anticuerpos. Esta inmunidad es la que les decía que se subdivide, puede ser activa, puede ser pasiva. Ahora, esta subdivisión es así como ven acá. Una es la que está formada en otro hospedador. El ejemplo más claro, ¿cuál creen que puede ser? Si se fijan, la inmunidad pasiva es aquella que dice que los anticuerpos han sido formados en otro hospedador, vale decir, en otra persona. Es disponibilidad inmediata de anticuerpos. Pero, siempre hay un pero, son de corta duración y a veces se dan reacciones de hipersensibilidad. Entonces es su defecto, digamos, o su desventaja. ¿Qué ejemplo me podrían dar de este tipo de inmunidad? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Cómo? Lo hemos dicho hace rato. Leche materna. Leche materna. Leche materna. Hace rato.
¿Leche materna o no? ¿Ves leche materna? ¿En serio? No. La leche materna. Estabas diciendo Los leche materna. anticuerpos se forman ¿dónde? En la mamá. ¿No es cierto? Es otro hospedador. Y al darle leche materna le está pasando esos anticuerpos. Evidentemente son de inmediata disponibilidad, los puedo utilizar en el resto necesito. Perdón, pero van a perderse de manera rápida también. Y hay algunos casos donde sí se dan estas reacciones de hipersensibilidad, entonces es su desventaja. ¿Cómo cuál? Como cualquier. O sea, de hipersensibilidad como alergia. Sí, más o menos. Hay, por ejemplo, hay situaciones bastante extrañas en donde ni siquiera se puede formar el producto, o sea, por decirles. Hay una incompatibilidad, esto ya es mucho más avanzado, lo van a ver más adelante, pero para que tengan un ejemplo así de grosso modo. Hay incompatibilidades entre lo que serían los gametos y cuando va a ir a formarse, es como que el útero lo rechaza y dice, no, no es compatible conmigo, lo va rechazando. Entonces se producen abortos espontáneos a repetición y la madre no puede llegar a concebir salvo que en un tratamiento de compatibilidad. Tiene que modificar ciertas cosas para que pueda ser compatible y recién ese producto pueda llegarse a formar. Y lo mismo pasa a veces cuando ya al momento de nacer, bueno, antes de nacer hay una patología que se llama eritroblastosis, eso lo van a ver probablemente así, a grosso modo igual en embrión. Exacto, hay incompatibilidad entre la madre y el niño, entonces eso igual, el cuerpo ya lo formó, pero a medida que va a ir desarrollando el trabajo de parto, va a decir, hay una cosa extraña en mí y lo va a querer sacar. Entonces obviamente va a haber riesgo de parto prematuro, dependiendo del tiempo y la complejidad del embarazo, abortos, o puede haber óbitos, incluso óbitos se llama cuando muere dentro del útero de la mamá. Entonces ahí, por ejemplo, son las reacciones estas de la sensibilidad que les comentaba. ¿Frío? ¿Atrás? ¿Frío o no? Sí. Si el frío viene de fuera, yo hacía calor. Esta es lo que estaban hablando hace un momento, ¿no es cierto? Las vacunas. Esta es aquella donde la respuesta de la inmunidad se va a dar cuando tú le presentes el antígeno. Entonces eso es lo que se hace en las vacunas, en algunas, no en todas. La infección, como dice ahí, puede ser clínica o subclínica. ¿Qué quiere decir esto? Que puede presentar realmente una infección o simularla. Digamos, es como si yo les dijera, se enferman parotiditis. Nada más fácil, un ejemplo más de la niñez. ¿Quién enfermó varicela? ¿Alguna vez han escuchado el término fiesta de varicela en los niños? Que se infectan por... Exacto, si hay un niño enfermo en un curso, digamos, los que quieren, o sea, los que dicen, generalmente se ve en otros países, pero a veces he escuchado ya que a veces se da acá, dicen que prefieren que se enfermen de niños. ¿Por qué? Porque es más llevadero, más tranquilo. Cuando uno es adulto se torna más complicada la resolución de la varicela. Y entonces se los junta, o sea, se supone que lo lógico que es aislar al niño, que se quede en su casa unos 5 días, que no vaya al colegio, no vaya a ningún lado, hasta que se le pase todo lo que son las infecciones, descamación, fiebre y demás. Pero en estos casos, cuando hay gente que quiere que de una vez se enfermen sus hijos, les dicen, por favor, será que les puedan unir, quiero que se enfermen de una vez. Es medio ilógico, aunque no, o sea, suena chistoso, pero tiene cierto grado de lógica por el hecho de que les digan, ¿no es cierto? Porque evitan las complicaciones de adultos. Entonces, por ejemplo, ahí, si ustedes no han estado vacunados contra la varicela y se enferman varicela, de hecho va a ser una infección clínica, ¿no es cierto? Pero, si tuviesen que vacunarlos, esa infección va a ser subclínica, porque no te va a generar problemas. Pero estás infectado. ¿Qué hace una vacuna? ¿Qué es una vacuna? Un virus atenuado, un virus muerto. Si te están poniendo una infección, sí, es cierto. O sea, los locos conspiranoicos de la época del COVID en cierta parte tenían razón. Nos están poniendo el virus, sí. Pero es que de esa manera se hacen todas las vacunas. No es solo este virus. Entonces, eso por ejemplo es una infección subclínica, porque no te genera infección. Como les digo, son agentes vivos o son agentes atenuados. Acá,
quienes adquieren gran protagonismo son los linfocitos. La ventaja de esto es que larga duración, pero inician lento. Para poderlos disponer, inician lento. Muchas veces incluso necesitan repeticiones, es por eso que hay vacunas caso COVID. ¿Cuántas dosis tiene la mayoría? 4, supongo. Ajá, 4. 2. 4. ¿Por qué 2? No quiero decir nada. Es 4. O sea, idealmente deberían tener 5, porque todo el mundo tiene 5. Ah, 4. Ninguna. No tengo 6. Tengo 4 dedos. Pero. Pero lo mínimo que deberían tener son 4 dosis. Si tienen 3, bueno, ya tampoco es que está mal. Pero algunos se han hecho vacunar más tarde, hay intervalos diferentes, entonces, aunque tengan más de 3 o 3, está bien. Pero por algo son las repeticiones, ¿no es cierto? Porque necesitamos esa disponibilidad. Tarda en llegar a un pico y una vez que llega al pico empieza a bajar. Y se supone que la repetición de la dosis es para mantener ese pico, o sea, esa meseta, se llama meseta. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Soy yo o esa persona? Lo que decíamos hace un momento, las barreras que vamos a encontrar nosotros son todas estas. La piel, las mucosas, esto de la vía alternativa de complemento ya lo han visto en histología, la respuesta inflamatoria misma, la fiebre. La fiebre muchas veces, bueno, antiguamente se pensaba que era algo malo. No es que es bueno, pero es un mecanismo primitivo de defensa nuestro. Obviamente no es bueno que te dé fiebre y te suba así alta, ¿no? Pero tampoco es malo. Los interferones igual son parte de lo que es el sistema inmunitario, que también se encargan de reconocer ciertas cosas y a la vez actuar. Y como les decía, los linfocitos aquí adquieren gran protagonismo porque son, si quieren, son los asesinos, por eso tienen inclusive este nombre, los otros son natural killers. Si hablamos de las barreras fisiológicas, no hay mucho que dar vuelta, ¿no es cierto? Algo que sí tienen que acordarse bastante es ¿alguien sabe qué es esto? Una enzima que se encarga de destruir todo lo que se encuentra en el interior. No todo, pero una gran parte puede destruir. La lisozima básicamente la encontramos en toda la parte externa nuestra. Piel, lágrimas, saliva, semen y algunas otras secreciones. En el tubo digestivo, además de lisosimas, tenemos estas otras enzimas que son hidrolíticas y proteolíticas. Entonces, si algún rato, por si acaso, por eso les digo, ojo con esto, porque es muy importante las lisosimas. Todo lo que es nuestro tubo digestivo, y alguien me preguntaba el otro día, por favor. Todo el tubo digestivo, además, está recubierto por algo importante, que es una flora microbiana normal, o microflora, o microbiota, si quieren también. Con cualquier término que escuchen, hace alusión a lo que es. ¿Y de qué se encarga esta microflora? Hay un tema en particular que lo vamos a ver, que es un tema súper corto, parece un cuentito. Es bien chiquitito, es bien fácil de entender, pero a grandes rasgos la microflora es lo que se encarga de ayudarnos. Vive en simbiosis con nosotros. ¿Saben qué es la simbiosis? ¿Qué es? Vive con nosotros. Exactamente. Son cuando dos organismos pueden coexistir brindándose un mutuo beneficio. No se hacen daño el uno al otro, pero se brindan un mutuo beneficio. En nuestro caso, nosotros no eliminamos esas bacterias buenas, y ellas a nuestro favor, ¿qué creen que hacen? Digestión está. Nos ayudan a digerir, nos ayudan a sintetizar,
absorber ciertos nutrientes que de manera sola nosotros no podemos. Ya cuando veamos el tema lo vamos a tocar más a profundidad. Además de todo lo que hemos mencionado, a nivel celular tenemos estos receptores. No son muy importantes, no le tomen mucha atención. Van a leer en el libro que les dedica como 3 párrafos a esto, pero no es lo puntual, lo esencial. ¿Okay? ¿Qué es lo que sí necesito que se enteren y que tomen bastante atención? Lo que es esto de la fagocitosis y la respuesta inflamatoria. Esto de los receptores tipo TOL y los BDR no es muy imprescindible, por así decirlo. Pero sí la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Prácticamente es comerse algo, ¿no es cierto? No importa si sea bueno o sea malo. Los macrófagos hacen eso, fagocitan todo lo que pueden. Entonces no es específico. Y la respuesta inflamatoria tampoco es que sea específica. ¿Qué pasa cuando hay una inflamación? Ya están llevando inflamación en el hematopato, ¿no es cierto? ¿O todavía no? Ah, recién van a ver. Ah, ya. ¿Pero qué creen que pasa entonces en la inflamación? Es generalizado. Ya, sí. Se liberan prostaglandinas, eso sí, a nivel molecular, digamos así, más profundo. Pero hacia afuera, ¿qué pasa? Se inflama, ¿no? ¿Qué se inflama? ¿Qué? Deme un sinónimo de inflamación. Se refiere a la extravasación de líquido. ¿Y qué ocasiona la extravasación de líquido a nivel macro, o sea, a nivel visual? Edema, ¿no es cierto? Edema. ¿Qué es la inflamación? Hinchazón, ¿no es cierto? Está hinchado, dicen normalmente. Por todo lo que dice su compañera, sí, es cierto, hay liberación de prostaglandinas, hay extravasión de líquidos, muchas veces colección inclusive de sangre, puedes ver hematomas inflamados, sí se puede. Pero en esencia lo que ves es que algo hinchado. Entonces, ahí por ejemplo, cuando vemos nosotros la inflamación, igual es una respuesta inespecífica. Porque lo único que está buscando el sistema inmunitario hasta ese momento es inflama y muchas veces también va a elevar la temperatura. Entonces ahí viene la parte inclusive de la fiebre, que si de manera local no logra controlar, elevando la temperatura y ve que sigue la amenaza, eleva a nivel sistémico, entonces nos da fiebre. Y esto igual es solamente como una forma de hacer tiempo hasta que la respuesta específica logre iniciar. Entonces la fiebre es como que si quieren, un salvapuros. Los fagocitos, ya esto igual lo han debido ver bien en esto, entonces solamente vamos a hacer rapidito. Sus funciones dentro, lo más importante obviamente es, ¿no es cierto?, comerse a los microorganismos. Pero no es que los microorganismos van hacia los fagocitos y dicen, ya cómame. No, no es cierto, los macrófagos, los fagocitos o los macrófagos tienen que migrar y van a comer a todo aquello que esté marcado. Porque tampoco comen todo porque sí. Si no, imagínense, nos queremos sin células en todo el cuerpo. Y a esa marcación se le llama quimiotaxis. La quimiotaxis es esa atracción hacia esa marca que tiene el microorganismo invasor. Además de eso tenemos células importantes como los leucocitos o polimorfonucleares, también llamados granulocitos, los macrófagos, que ya los conocemos, y macrófagos que son fijos, que son del sistema retículo endotelial, que esos son, si quieren, de otra especificidad. ¿Qué puede afectar la fagocitosis? Esto de opsonización, van a leerlo con calma en su libro, es un poco complejo de entender. Leanlo primero y después vamos a charlar. ¿Qué han entendido ustedes? Ya, ahora hablando de lo que es la respuesta específica directamente, porque todo lo que hemos visto hace rato era inespecífico. Si hablamos de la inmunidad adaptativa, vamos a tener la que está mediada por anticuerpos, que sería la inmunidad humoral, y la mediada por células, por ende es inmunidad celular. Entonces, ¿por qué les pongo estas palabras? Porque también lo van a ver de esa manera en el libro y en otras bibliografías también. Entonces, esta que está mediada por anticuerpos
viene a ser representada, si quieren, por los linfocitos T. Estos van a liberar unas citocinas que van a llegar a ser estos anticuerpos. Y esos anticuerpos se van a encargar de detectar lo que es el invasor, lo extraño, neutralizar y tratar de combatir. Y aquí entra esta palabra que les digo, ¿no es cierto? Esto de opsonizar, así para que tengan una idea, es como que decir tú, los señala, que los marcaría. Y la inmunidad mediada por células es cuando ya hablamos de lo que son los linfocitos, los famosos CD4 y CD8, pero ya estos no se encargan de como dice acá, de opsonizar. Sino estos directamente entran a matar, no les importa si está o no marcado. Entonces, como ven, el que es específico para matar es el CD8. Los anticuerpos. Estas cositas son los anticuerpos. Obviamente se ven otras cosas, ¿no? Dentro de las proteínas plasmáticas, los anticuerpos constituyen casi un 20% de su totalidad. Estos, como ya sabemos y hemos visto, van a reaccionar ante un estímulo, ya sea estímulo por la infección misma o por alguna vacuna. Tenemos todas estas clases. O sea, no les voy a preguntar que si hay las subclases de la IgG, por ejemplo. ¿Cierto? Con que sepan estas clases es suficiente. Y obviamente con que sepan para qué sirve cada clase, que les voy a mencionar. La IgG y la IgM que han estado muy famosas en la época del COVID, ¿no es cierto? ¿Qué medían las pruebas rápidas y las pruebas de antígeno nasal? IgG y IgM. ¿Alguien sabía interpretarlas? ¿Alguien alguna vez de curiosidad ha visto cómo se hacen? ¿Por qué se marca la IgG, la IgM? ¿Por qué las dos? Exacto, uno te marca fase aguda y uno te marca fase crónica. ¿Cuál es cuál? ¿Alguien sabe? Exacto. IgM es fase aguda. ¿Qué quiere decir fase aguda? Que estás en el curso de la enfermedad y la IgG te marca que es fase crónica o fase que ya pasó. No está tanto. En las pruebas de antígeno nasal y las rápidas, al inicio de la pandemia sí eran, digamos, bastante confiables. Ya después con las mutaciones, el mal manejo de estas mismas pruebas, los reactivos y demás, se volvió muy inespecífico. Entonces, no sabía si realmente era un negativo, era un falso negativo, era un falso positivo. Entonces, se fue descartando un poco. Pero sí, realmente es eso. IgM, fase aguda. IgG, fase crónica o sea que ya pasaste. ¿Dónde están los anticuerpos? Todo lo que ven ahí. Todo lo que les dije hace un momento. Todo lo que estamos generalmente secretando, ¿no es cierto? Saliva, lágrimas, obviamente sangre, moco, mucosidad en la nariz, mucosidad de lo que es el árbol bronquial, líquido cefalorraquídeo, que es más difícil extraerlo, si no alguna función o alguna accidente. Líquido, perdón, barro biliar, orina, leche. Ahí tienen donde podrían encontrar generalmente a los anticuerpos de cada uno de ellos y sus características importantes. Esto igual es muy importante. Y a veces hasta les pregunto esto: ¿cuál de los anticuerpos atraviesa la placenta? Aquí está la respuesta. Lo que acabamos de hablar ahorita. ¿Cuál de los anticuerpos es de fase aguda? IgE. La IgA es la que principalmente se encuentra en mucosas y en las secreciones. Hay todos, pero en mayor cantidad está la IgA. La IgE es bastante importante porque esta es la que se va a elevar cuando vamos a presentar nosotros situaciones o cuadros alérgicos o netamente anafilácticos, ¿no? ¿Cierto? Pero también se va a elevar cuando nosotros presentemos, tengamos un paciente que tenga alguna infección de tipo parasitario, que eso no lo vamos a ver este semestre, lo van a ver después. Pero en la clásica, ¿no es cierto? Cuando los niños tiene bichos en la panza, pueden ser un montón de parásitos,
Y en ese sentido, si se le hace un laboratorio a estos niños, van a salir que tienen la IgE elevada. Y la IgD generalmente solo se encuentra en los receptores, entonces no tiene mucha relevancia en sí. ¿De qué se encargan los anticuerpos? Ya lo hemos visto hace un momento. Neutralizan tanto virus, bacterias, tratan de hacerlo igual con los parásitos. Se encargan de destruir y ozonizar, como les dije, ¿no? De señalar a estos mismos microorganismos y de aumentar la capacidad de fagocitosis de los macrófagos al hacer que la ozonización. Ahora, la respuesta humoral se sigue subdividiendo. Tienes una respuesta primaria y una secundaria. Que esto netamente se haya relacionado al tiempo de evolución. Entonces, la primaria es entre 1 a 2 semanas. Esta puede incluir tanto respuesta celular como respuesta mediada por anticuerpos. Pero aquí predomina la IgG. ¿Qué quiere decir? Que sería una respuesta, si quieren, de tipo agudo. Y al ser de tipo agudo, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo mismo que pasaba en la época del COVID? Que los anticuerpos bajen de golpe, ¿no es cierto? O sea, se supone que la IgM debería bajar rápido, pero había casos donde se mantenía y eso confundía mucho a la interpretación. Y la respuesta secundaria, aunque no suena un poco contradictorio, es más rápida todavía que la respuesta primaria, es como que de activación inmediata, si quieres. Pero aquí puede predominar la IgG. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo hace crónico. ¿Se activa rápido? Sí. No va a presentar todavía cuerpos M, pero a medida que avance el tiempo va a presentar recién la IgG. Y es justo por este detalle, como les digo, los niveles permanecen altos. Entonces, por este detalle que en cierta época de la pandemia se descartaron por completo las pruebas rápidas, pruebas de antígeno nasal, y se prefería hacer ELISA y cuantificar las curvas. Y había laboratorios que te entregaban una hoja, así con varias curvas, casi más o menos te tanteaban en la época donde se ha elevado la IgG, por decir. Empezó en la semana hace 3 días. Y la IgM recién subió hace 2, entonces te mostraba así curvas de avance. Era más difícil de interpretar, pero era más preciso. Hablando de linfocitos, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Tenemos a los linfocitos T y los linfocitos B. Los T, que son los CD4, CD8, y los B, que son las células plasmáticas, que son medianamente más inespecíficas. Esto es lo mismo, aquí hablamos de inmunidad activa y pasiva. ¿Qué es lo que ya hemos repetido hace un momento? Entonces no vamos a inventar el momento. La activa es aquella que se hace en el cuerpo asociador, la pasiva es la que está en otro. Digamos, damos ejemplos. Y aquí tenemos un cuadro comparativo bastante resumido, ¿sí? Pero es bastante. Ahorita vamos a llegar a la parte importante de la flexibilidad, que es igual. Tiene que pensar bien. ¿Ya puedo pasar? ¿A qué les suena si les digo hipersensibilidad? Sí. No me digan es hipersensible, por favor. ¿A qué les suena? ¿Qué creen que es hipersensibilidad? Delicado. Reacción. Reacción brusca. Ya, una reacción de qué? Repentina, ¿no? Ya, mucho más, como dices, susceptible. Entonces es como que si tú hablas de una persona hipersensible, estarías diciendo de que es una persona muchísimo más, como dice su compañero, usando esa misma palabra, susceptible a alguna afección, a algún problema. Entonces es como que les diga, generalmente las mujeres, no se lo tomen a mucho. Cuando ven películas y son tristes, ¿qué pasa? Lloran, una gran mayoría llora, no digo todos,
Bueno, hay algunos varones que también, no todos, son más raros verlos, pero generalmente todas las mujeres sí les da por meterse tanto en la película que lo viven, ¿no es cierto? Y llegan a llorar cuando hay un desenlace final, perdón, un desenlace triste. Entonces eso las hace, si quieren, hipersensibles emocionalmente. Y si hablamos a términos médicos, Ya. digamos casi algo. La hipersensibilidad es un trastorno, no es algo normal. No es que diga que si son hipersensibles emocionalmente están trastornados, no, simplemente es que tienen mucha más carga emocional. Entonces es un trastorno en el cual el sistema inmune exagera con las respuestas. Hay una respuesta exagerada o inapropiada inclusive. Y esta es la clave. Y si ustedes me dicen que la hipersensibilidad es solo una respuesta exagerada, está mal, porque les falta esta parte importante. Es exagerada, pero esa exageración hace que sea nociva para los cuidadores. ¿Qué quiere decir? Que le va a generar daño. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en la alergia común y corriente? ¿Qué suele pasar? Si hablamos a nivel de la piel, tendrás ronchas, dependiendo de la picadura y cuántas picaduras, va a haber un montón de pruritos, ¿no es cierto? Lo que se conoce como comezón se le llama prurito en términos médicos. Te vas a rascar, te va a picar a otro lado, si tienes más, vas a aparecer todo picoteo por todo lado. Si además tienes la mala suerte de ser alérgico a la picadura que te haya ocasionado, caso abeja, muy común, vas a llegar a tener que diaforesis. ¿Qué es diaforesis? Falta de respiración. No. Eso me matar, ustedes estaban conmigo y les he dicho. Ni peso les he dicho. Creo que es Sudoración. La diaforesis es sudoración excesiva, pero de tipo no hormonal, porque hay otra que es sudoración excesiva también, que es la hiperhidrosis, pero eso ya es patológico y generalmente son. Entonces, ¿cuál es el riesgo, por ejemplo, en una picadura de una persona alérgica a la picadura de abeja? Y le pica una abeja, o 2, 3 abejas, la que quiera. ¿Cuál es el riesgo? Que muera, pero ¿por qué va a morir? Por la inflamación. ¿Y qué le va a ocasionar? Por ejemplo, a veces pasa que las inflamaciones severas cierran la tráquea. Exacto. Generalmente una persona cuando llega a tener alergia a algo y está expuesto a ese algo, llega a tener un shock anafiláctico. Es un tipo de shock de los que hay. Yo les voy a preguntar shock porque tal vez se van a asustar y ustedes deberían saber qué es eso. Entonces, en este tipo de shock, lo que sucede es que hay una recaptación de la sangre hacia los lugares donde está inflamado, necesita hay una vasodilatación y va a llegar a comprometer la vía aérea y obviamente no vas a respirar. Entonces ese es el riesgo de esta hipersensibilidad. Es una reacción tan alta que llega a ser nociva para el hospedador. Entonces esa es la clave, es nociva. Hay 4 tipos de hipersensibilidad y ahorita vamos a ver 4. El 1, el 2 y el 3 están mediados por anticuerpos y el 4 es celular y es mediado por células. La hipersensibilidad tipo 1 o llamada inmediata. Esta es la más clásica, es alergia. Sea grave, sea leve, lo que sea, pero es alergia. Esta, como les acabo de decir, puede ir desde una alergia leve, un rash cutáneo y se acabó, o un shock anafiláctico y pues pasa mejor. ¿Cómo vamos a identificar estas cosas? Si es en la piel, con algo clásico, urticaria, algunas lesiones tipo eczemas, en los ojos, conjuntivitis, lagrimeo, ardor, en lo que sería la nasofaringe, la clásica, ¿no es cierto? Rinitis, empiezan a estornudar como locos, empiezan a segregar mucho moco también, ¿no es cierto?
¿cierto? Rinifrenia. Si hablamos del tracto gastrointestinal, ¿qué va a pasar? Diarrea. La clásica que dicen, ¿cierto? Ha comido algo y le echo más, intoxicado. A veces pasa que no es una diarrea por gastroenteritis infecciosa, es una diarrea alérgica. Y si hablamos de lo que es tejido bronquopulmonar o tejido alveolar, estaríamos hablando de reacciones asmatiformes donde toses y toses. Este tipo de hipersensibilidad está mediado por IgE, que es lo que vamos a hablar hace rato, ¿no es cierto? La E está presente en qué? En alergias y en qué más. Muy bien. Aquí hay algo importante y tiene muchísimo que ver con la medicación que se le otorga o que se le administra a los pacientes que tienen alergias. ¿Alguien aquí es alérgico? ¿A lo que sea? ¿A qué? ¿Rinitis alérgica? ¿Tú, Karin? Ya. Rinitis, al polvo, Hormigas de ovejas. Supongo que por la rinitis toman cada cierto tiempo medicaciones, ¿cierto? Supongo que generalmente en invierno. a mí me da con la humedad. Con la humedad generalmente comen más seco. Pero te dan algún medicamento, ¿no es cierto? Para tomar cuando hay... ¿No? ¿Nada? Tomo antialérgicos, que eso te dan sueño. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué tomas? Clorfeniramina, cetirizina, loratadina. ¿Qué va? ¿Sabes cuál? No, digo, me dan más. Mira, ¿por qué pregunto esto? Porque esta es la clave para esa reacción. Cuando existe una reacción de tipo alérgica, estas células son las que están involucradas. Estas van a ir a si quieren desgranularse para amplificar esa reacción alérgica. Y la mayoría de los antihistamínicos, que es así como se llama la categoría de fármacos antialérgicos, son antihistamínicos, van a ir a bloquear o intentar al menos bloquear esa liberación de mastocitos, porque estos mastocitos van a estimular a la vez mayor segregación de histamina y esa histamina hace que la alergia continúe. Entonces, ese es el objetivo del tratamiento con histamina, por eso me preguntaba qué estómago. Si hablamos de la tipo 2, hablamos de esta que es citotóxica, es su otro nombre. Como su nombre indica, esta es para destruir. Esta directamente implica destrucción celular. Esta está mediada por la inmunoglobulina G y el sistema de complemento. Si hablamos de destrucción, es imposible no mencionar ni a fagocitos ni a los NK, todos esos son por excelencia los destructores. Si hablamos de la hipersensibilidad tipo 3, esta se hace un poco más compleja. ¿Alguien sabe qué es un kamikaze? Sí, En japonés. ¿Qué es un kamikaze? Es un ninja. Es un japonés que es un ninja suicida. ¿Qué es un kamikaze? ¿Alguien sabe por ahí? ¿Ninja suicida? ¿Es un qué? Ninja. Es un juego, pero... algo de guerra. No, yo sé que son los que los terroristas que mueren Exacto. Los kamikazes se originaron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los aviones. Exacto. Los japoneses han sido los creadores de los kamikazes. ¿Qué hacían? Se subían a un avión y se estrellaban contra generalmente un barco. Sea un barco carguero, con armamento, un barco con tripulantes y soldados, un barco con suministros para los soldados o cualquier barco que se todo cualquier región portuaria donde abastecía a los soldados. Entonces, ¿cuál era su objetivo? Eliminar la mayor parte de sus enemigos. Pero no es que se solo lanzaban el avión a control remoto, ¿no es cierto? Eran soldados que estaban mentalizados a morir. O sea, iban, manejaban el avión y se chocaban, se estrellaban y lo que sea, obviamente morían. Pero su objetivo era matar cientos, miles, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué hacían? Se estrellaban contra, digamos, un barco y lograban hundirlo y demás. Entonces eran suicidas. Y en este caso, ¿por qué les pongo el ejemplo? Porque nosotros en esta hipersensibilidad tenemos algo similar, donde la célula nuestra va a ir a agarrar a la célula extraña y medianamente se va a suicidar. ¿Por qué? Porque la va a agarrar y la va a arrastrar hacia los tejidos y la va a depositar. Y va a hacer que ahí, bueno, lentamente, pero muera, mueren ambos. No muere solo el tejido malo, muere también esta célula. Entonces, por eso se conoce como complejos inmunitarios, porque se unen antígeno y anticuerpo y estos se depositan en los tejidos. Entonces se forma un complejo. Esto, una vez que se deposita en tejido o una vez que ya se han unido, llama a macrófagos y dice: vengan, tengo un intruso, mátennos. Y básicamente hace eso. Esto, al haber daño celular, tanto bueno como malo, ¿qué va a ocasionar? Daño a ese tejido, ¿no es cierto? Porque se supone que las sustancias de la célula tienen que estar dentro de la célula, ¿no es cierto? No fuera. ¿Qué pasa con el desequilibrio entre el intra y extracelular? Hay una acidosis, entonces esa acidosis causa que el tejido se vaya lesionando poco a poco. Y si son muchas células, el tejido se daña mucho. Entonces eso pasa, es como, por eso les daba el ejemplo del kamikaze para que se acuerden rápido. Este tipo de hipersensibilidad es mediada por IgG. Ejemplos de esto: lupus, aspergilosis a nivel pulmonar, en el riñón, nefritis. Si hablamos de los vasos sanguíneos, poliarteritis. En articulaciones, artritis reumatoidea. ¿Qué tiene en común todo esto? ¿Cuál es el común denominador? Exactamente. Enfermedades autoinmunitarias, una gran parte de ellas están situadas. Y si hablamos de la hipersensibilidad tipo 4, también vamos a mencionar a las enfermedades autoinmunes, a otra categoría que quizás no está englobada. Esta es la hipersensibilidad también llamada tardía. Acá no hay anticuerpos, acá es solamente células. Como les había dicho, 1, 2 y 3 medida por anticuerpos, 4 medida por células. Acá solamente están los linfocitos. Y si solamente están los linfocitos, ¿qué va a pasar? Destrucción total. Aquí, lo más importante que podemos encontrar, si quieren, es la tuberculosis. ¿Qué pasa en la tuberculosis? ¿Alguien sabe cómo es la tuberculosis? ¿Qué sucede? ¿Qué es la tuberculosis? Una bacteria.